En la línea telefónica el doctor Javier Tello, consultor en salud pública y experto en biotecnología. Y es que, pues lo hemos platicado a lo largo de los últimos días de este avance tan importante que está teniendo la nueva variante del SARS-CoV-2 denominada Omicron. Eran pocos los casos hasta hace un par de semanas aquí en nuestro país. Sin embargo, pues hoy nos enteramos que van en aumento y aumentan de forma rápida, doctor. Buenos días. Buenos días, Wendy, qué gusto, ¿cómo estás? Gracias. Pues doctor, Omicron ya está aquí en México. Sabemos, sí, de 42 casos, es lo que decía ayer el subsecretario Gatell. Sin embargo, como siempre ha sucedido desde que inició la pandemia, tenemos una cifra de referencia, pero la realidad podría ser otra. ¿Cuál sería en este caso? Bueno, mira, lo desconocemos. Lo que sí podemos estar seguros es que son bastantes más casos que eso, seguramente muchísimos más, ¿no? Lo que está ocurriendo es que estamos haciendo pocas pruebas. Tú recuerdas que ya a 2 años de la pandemia tenemos casi una política en México de no hacer pruebas de detección. ¿Por qué? Sencillamente porque tienen un costo y el gobierno no está dispuesto a estar pagando tantas pruebas. Algunos gobiernos estatales las han hecho, como el gobierno de la Ciudad de México, como el gobierno de Jalisco, pero no es que tengamos una política de detección. Cuando tú no realizas el suficiente número, el suficiente volumen de casos, pues te vas a encontrar a la hora de hacer la genotipificación del virus, te vas a encontrar solamente 40 y tantos, cuando ya sabemos que existen laboratorios particulares que han estado en los últimos días llegando a detecciones del nivel de 30 o 40 diarios o algo por el estilo, pero como dijo Hugo López-Gatell hace 10 días aproximadamente, bueno, pues es que estos no cuentan porque a él no se los habían reportado y todo el mundo tiene la obligación de reportárselos a él, etcétera. En pocas palabras, estamos una vez más, como en un inicio, utilizando solamente los pocos datos de las pocas pruebas que el gobierno federal está dispuesto a realizar. Y doctor, a ver, ¿son falta de recursos, es desidia, ignorancia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué, si ya lo vivimos hace casi 2 años con el inicio de la pandemia, vimos sus implicaciones, sus consecuencias, ¿por qué caer nuevamente en lo mismo? Es una combinación de dos cosas, Wendy, y que personalmente yo ya he diagnosticado de la siguiente manera. Número uno, ¿no? El gastar lo menos posible. Desde el día uno de la pandemia es cómo vamos a hacer para salir de esto lo más rápido posible y lo más barato posible. Lamentablemente no pudimos salir lo más rápido posible porque este es un problema mundial y se desestimó desde un inicio el potencial del virus SARS-CoV-2. Se pensaba o se mal pensaba que era un virus muy leve, que era como una gripita. Tú recordarás que solo íbamos a tener máximo 60,000 fallecidos en el escenario más catastrófico, etcétera. Pero por el otro lado también hay que entender que una pandemia viene a cambiar el orden mundial, viene a cambiar las economías de los países. Si tú te fijas el discurso de todos los países, sobre todo de los que tienen mayores recursos a los de ingreso medio, como es el caso de México, su principal foco es salvar vidas y estar, ¿cómo se llama?, enfocados directamente en combatir la pandemia, y no era el caso de México. México tenía otros intereses. Tenemos en la agenda oficial otros proyectos, hay un aeropuerto, hay que hacer, ¿cómo se llama?, un tren, hay que hacer una refinería, hay que hacer muchas cosas, pero sobre todo, lo más importante, no debe de contaminarse la agenda oficial con la pandemia. La pandemia es algo que está estorbando. Entonces, entre menos hablemos de ella, entre más la minimicemos, entre menos recursos le demos para su combate y su prevención, va a salir más cómodo. Y ese es el resultado por el que nosotros estamos ahora sin un programa para renovar los contratos de vacunación, por los que en este momento solamente, y lo recalco, solamente, dice Hugo López-Gatell que se han detectado 40 y tantos casos de Omicron en México, ¿no? Pero esto, doctor, si lo vemos ya de otra forma, si bien se ha tratado de cuidar el gasto, con no atender una situación tan delicada como lo ha sido la pandemia por COVID-19, pues lejos de repuntar la economía, pues la economía puede verse frenada e irse para abajo.
Sí, efectivamente, sobre todo porque hay muchas cosas que no sabemos. El primero de ellos es cuáles van a ser las consecuencias de estas y que seguramente ya las vamos a estar viendo en un futuro inmediato. Primero que nada, el COVID largo, ¿no? Ujú. Todas estas personas que van a tener seguramente secuelas y que ya las tienen, una colección de más de 50, ahora dicen que de 200 padecimientos que pueden derivarse de haber tenido COVID y que sencillamente no vamos a saber qué son o por qué la gente de repente empieza a presentar problemas cardíacos o problemas neurológicos o problemas neuropsiquiátricos y que seguramente tuvieron COVID pero no se enteraron o tuvieron COVID y fueron mal atendidos o tuvieron COVID y no se les dio seguimiento. Tú recordarás, creo que platicamos hace cerca de ya casi 8 meses, algo por el estilo, el gobierno no le está dando seguimiento a los pacientes que están dados de alta, Ujú. no sabemos cuántos son. Entonces hay un gasto social importante en salud que se viene, que es el de las secuelas de COVID. Y por otro lado, otro gasto importante que es el de todos estos pacientes que han postergado sus tratamientos, primero, a partir de la gran falta de disponibilidad hospitalaria y de servicios médicos que tuvimos el año pasado y a principios de este año, tú recordarás que estaban bloqueados los hospitales, Ujú. entonces hay mucha gente que tiene enfermedades que se les han complicado. La suma de todo esto nos va a pegar en el sistema de salud, independientemente de que comencemos a ver cómo ya lo están sufriendo. Por ejemplo, el caso más típico es el de las aerolíneas norteamericanas, que como tienen al personal enfermo de COVID, de Omicron, están cancelando vuelos. Ya sabemos nosotros de empresas en México que están empezando de nuevo a mandar a sus empleados a la casa porque aunque sean casos, vamos a llamarles leves, entre comillas, yo quisiera saber qué significa tener un caso leve cuando tienes COVID con cualquier síntoma, los están devolviendo a sus casas y esto afecta a la productividad y esto nos va a pegar directamente en la economía, como bien dices. Perfecto. Pues doctor, 30 segunditos para cerrar este comentario, esto que estamos viviendo actualmente. Pues mira, yo creo que lo que tenemos que hacer en este momento es entender que estamos ante una alerta, que Ujú. debemos de protegernos lo más posible, que no tenemos que abandonar el uso del cubrebocas. Yo sé que es aburridísimo escuchar esto por segundo año consecutivo, pero debemos de mantener nuestras medidas de aislamiento, procurar no congregarnos, no reunirnos en lugares que no estén ventilados y tener las medidas generales, vacunarse y quien tenga la oportunidad aplicarse refuerzos de las vacunas. Perfecto, pues doctor, como siempre es un gusto platicar con usted acerca de este tema, un tema que pues todavía nos faltan varios meses y seguiremos hablando de él sin duda. Muchas gracias y excelente día, doctor. A tus órdenes, Wendy, que estés muy bien. Bye. Igualmente, el doctor Javier Tello, consultor en salud pública, experto en biotecnología.